Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte y en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también os revelará Dios. Ahora vamos a desarrollar eso, pero quisiera hablarles un poco del panorama global de la iglesia, porque cuando uno desarrolla su vida de fe en una congregación, es lógico que tiende a medir todo a través de poner el termómetro espiritual ahí, en esa congregación. Entonces, nosotros sabemos que toda congregación tiene sus altibajos, tiene su proceso, porque así es la vida, la dinámica de la vida genera ciertos procesos. Y como la iglesia no es una institución religiosa, sino un organismo vivo, es obvio que tiene sus procesos y que tiene sus dinámicas. Ahora, esos procesos nos pueden confundir, nos pueden engañar, porque podemos estar pasando en un buen momento, donde está habiendo crecimiento, donde el Señor se está moviendo y están pasando cosas, y podemos tener la tendencia a pensar que está todo bárbaro, que realmente estamos muy bien. Por otra parte, si estamos pasando un proceso de dificultad, si hay gente que se ha ido, si hay algunos conflictos que no se resuelven, si hay algunos problemas, podemos tener la tendencia de pensar que está todo mal. El problema es poner el termómetro en la congregación, que es una cuestión lógica que se hace, pero que por otro lado nos puede estar pasando por arriba otra realidad. De manera natural les puedo dar el ejemplo. Si una familia está pasando por un buen momento económico, puede pensar que todo está bárbaro. Y si de pronto está tapada en deuda, puede pensar que todo está mal. En realidad puede estar todo bárbaro, todo mal en su casa, ¿no? Porque ahí se vive una realidad. Pero hay otra realidad, que es la que vive un país o es la que vive el mundo. Entonces, cuando nosotros analizamos la iglesia apostólicamente, se nos debe despertar una visión, que es la visión global, qué está pasando en el mundo y qué es lo que está haciendo la iglesia de manera corporativa. Es decir, un ministerio pastoral pondrá sus ojos en su congregación, y está bien, porque la preocupación es si vino la familia Fernández, pero un ministerio apostólico, un trabajo apostólico tiene que poner su mirada en la iglesia de manera corporativa, más allá de una congregación, más allá de una denominación, y lo que está ocurriendo en el mundo, porque la iglesia sí o sí se desarrolla o se manifiesta dentro de una cultura. Entonces, necesitamos en este tiempo observar un poco eso y saber cuál es nuestro grado de responsabilidad ante todo eso. Hace un tiempo atrás, y lo pueden encontrar en la página, escribí un libro que se llama Sesgo de Normalidad. El sesgo de normalidad, en realidad, es un término, algo psicológico, para la ciencia, porque en realidad es lo que se llama popularmente el síndrome del avestruz, ¿no? Síndrome del avestruz es el hecho de que alguien ante determinado problema puede hacer de cuenta que nada está pasando. Y se le llama así porque el mito dice que el avestruz, cuando ve un problema, tiene miedo y en su temor dice que mete la cabeza en un pozo, ¿no? Es decir, si ve venir un león, se asusta, mete la cabeza en un pozo y piensa que está segura. El problema es que su cabecita está en el pozo y todo su cuerpo le quedó al descubierto, ¿verdad? Bueno, por algo dice el libro de Job que Dios no le dio sabiduría al avestruz. Es rápida, pero no le dio sabiduría. Entonces, lo que nosotros, lo que yo analizo en ese libro es la actitud de la iglesia de manera general ante lo que está pasando en el mundo. O sea, estamos viviendo cambios tan drásticos y tan fuertes que no estamos sabiendo cómo asumirlos.
pero no se está entendiendo cómo asumirlo de manera natural, es decir, hay una desorientación porque la ciencia creció y avanzó tanto de golpe que ha impactado de lleno en todo. Es decir, la transformación cultural que ha generado está permeando todas las naciones. Es decir, la globalización no es mala, la agenda globalista o el globalismo sí, pero la globalización en sí no es algo malo. Es más, nosotros también lo podemos aprovechar para poder predicar el evangelio del reino a todas las naciones, porque nos comunica. O sea, lo que hizo fue como achicar al mundo. Es decir, mientras que antes todo era lejos o difícil, hoy por hoy se redujo. Entonces podemos estar mirando, no sé, un partido de fútbol que se está jugando en China y mirarlo en directo por televisión o por las redes, y enterarnos de todo lo que pasa a segundos de que pase en cualquier lugar del mundo. ¿Eso qué hizo? Achicó el mundo, conectó al mundo. La tecnología ha hecho hoy en día medios de transportes rápidos y prácticos para que las personas vayan de un lugar a otro, y de la misma manera la cultura, hay una transferencia cultural. De la misma manera que si nosotros nos fuéramos a vivir a una tribu africana, deberíamos adaptarnos a ciertas costumbres que ellos tienen, o si alguien de ahí viniera a nuestra casa, se tuviera que adaptar, la cultura penetra en la vida de otro, en la convivencia. Esta comunicación que es de continuo a través de las redes, está rompiendo las fronteras de los países. Y la gente simplemente está intercambiando y está comunicándose. El tema de todo esto es que la cultura globalista y lo que se está planificando con la agenda globalista, 2030 o 2045, como le dicen ahora, como una posibilidad más viable, está preparando el caldo de cultivo para lo que sabemos que va a acontecer, ¿verdad? Un nuevo orden mundial, un gobierno perverso, un campo fértil para la manifestación del gobierno del anticristo. Entonces hay hostilidad y hay cosas que se van a venir, y el tema es que Jesús dijo en San Juan 17, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, la idea no es ser quitados, sino cómo enfrentamos la cultura de este tiempo como una generación sabia que puede servir a Dios, manifestando la iglesia como debe ser manifestada, no como una religión, sino como un organismo vivo que debe dar a conocer la vida de Cristo y cómo presentamos o vivimos el reino. Si la cultura que ha penetrado indudablemente nuestras vidas, porque todos tratamos, todos tenemos un idioma, todos tenemos esa comunicación permanente, es imposible que no nos afecte la cultura que nos rodea. Cuando hablo de cultura no hablo solo del arte, hablo de todo, desde el idioma, la educación, las costumbres, la moda, todo tiene que ver con la cultura de este siglo. Eso es lo que más utiliza el enemigo. Por algo, en su momento, el Señor, cuando saca a los hebreos de la tierra, les tiene que cambiar una manera de pensar de una cultura esclava que ellos habían asumido por causa de la opresión de Faraón, y de pronto no se junten con naciones paganas porque se les va a pegar la cultura, ¿no? Entonces, o Abraham, cuando le dice vete de tu tierra y de tu parentela, vivía en Ur de los Caldeos, su padre, también una cultura pagana. Entonces, es imposible que esa cultura no nos tenga inmersos ahí, y que de alguna manera también penetra a la iglesia. El tema es cómo contrarrestamos esto y cuál es nuestra mentalidad. O tenemos una subcultura evangélica o una cultura de reino, porque entendemos que nuestra nacionalidad es celestial y que de pronto tenemos valores diferentes, pensamientos diferentes, actitudes diferentes, y que el mundo puede aborrecer eso. También lo dijo Jesús claramente. Ahora, si a mí me aborrecieron, el mundo también los va a aborrecer a ellos porque no son del mundo. Entonces, es lógico que pueda pasar eso, ¿no? Que haya un rechazo a la cultura del reino. O que no estemos expresando lo que realmente nosotros debemos tener que expresar. Por eso, a ver, nosotros pasamos, no nuestra generación, pero sí, o mejor dicho, nuestra generación ha vivido todos los cambios. Lo que quiere decir es que la generación de nuestros padres o nuestros abuelos no vivieron cambios tan drásticos. De hecho, por miles y miles de años la gente nacía y moría en una sociedad que no tenía casi modificaciones. O sea, hay gente que nacía andando a caballo y moría andando a caballo. Nosotros pasamos de no tener celular, de no tener
computadora, de no tener la tecnología que hay hoy en día, a que nos superó, la realidad superó la ficción, ¿no? De hecho, cuando yo era chico que iba al cine, mirábamos esas películas de ciencia ficción, hoy uno la mira y te hacen reír nada más, porque la realidad superó ampliamente esa ficción casi absurda hoy en día, ¿no? Entonces, todo este crecimiento, este desarrollo, esta evolución nos ha pegado indudablemente. De hecho, ya no se habla hoy por hoy de posmodernidad, sino metamodernismo, es decir, hasta se está reviendo cómo replanteamos qué es realmente esta generación. No terminamos de asumir el posmodernismo, que había generado un cambio cultural muy fuerte, en donde se perdieron los ideales, en donde se han perdido valores, donde la sociedad ha cambiado a consumista, a manejar un rompimiento de lo que significa la valoración de las autoridades naturales en todos los aspectos. En la casa, el rompimiento de la familia, la falta de reconocimiento de la autoridad de los padres, de los maestros, de los profesores, de la policía, de la política misma. Es decir, todo lo que ha generado este cambio está rompiendo cosas que son necesarias para el buen desarrollo de una sociedad. Y es humanismo puro, ¿no? Todo este desarrollo ha generado un humanismo puro. Y tenemos proféticamente lo que va a ocurrir con todo esto. Entonces la Iglesia no puede ser absorbida por todos estos cambios tan vertiginosos, ¿no? De hecho, por ejemplo, la pandemia que vivimos hace unos años atrás, sacó a evidencia el control que podía ejercer el sistema en las naciones. Se cerró el mundo de un día para otro, o sea, de pronto eso muestra la globalización, que, no sé, se contagia alguien en China y de pronto se regó por el mundo entero, porque hay un intercambio continuo en la sociedad, en ida y vuelta, de viajes y de contactos de las personas, y los medios lo permiten. Ahora, también eso demostró a una iglesia que no supo en muchos casos reaccionar. ¿Cómo hacemos en una pandemia en donde no podemos congregarnos? La verdad, siendo sincero, hablando con muchos pastores, todos teníamos la idea de que al finalizar la pandemia algunas cosas se iban a acomodar de una manera mucho más amigable o agradable, y no fue así. La verdad es que en un primer lugar yo pensé, las personas que ante la crisis de lo que está pasando les va a pegar todo esto, que genera inseguridad, que genera miedo, porque en un momento determinado había una gran incertidumbre a todo lo que estaba pasando, como algo que nunca habíamos vivido. Y yo digo, mucha gente que está apartada se va a volver a Dios. Y gente que no se ha convertido se va a convertir, porque va a abrir su corazón a Dios. Y de pronto va a haber un ordenamiento en la iglesia. Esto lo pensaba ya en mi función apostólica, ¿verdad? Va a haber un ordenamiento, porque creo que es necesario un ordenamiento. ¿A qué le llamo un ordenamiento? El temor de lo que está pasando debe generar una lectura. Es decir, tenemos que hacer un diagnóstico de lo que pasó. En Argentina, algunas estadísticas dicen que murieron más de 600 pastores en la pandemia. Si no sabemos hacer una lectura después de eso, no entendimos nada. Es decir, ¿y a qué le llamo un reordenamiento? A que creo que personas que se han postulado o autopostulado a ocupar una función que no les corresponde, deberían renunciar a ella. Quienes se han nombrado o han buscado un nombramiento o han recibido un nombramiento de un ministerio que no tienen, deberían renunciar a eso, y aquel que de pronto tiene un lugar que ocupar y no lo está ocupando tendría que aceptarlo. Es decir, un volvernos al gobierno de Dios. La iglesia tiene que recuperar el gobierno divino. Entonces, hubo como un descrédito de mucha gente que de pronto cambió sin entender un cambio, que fue nombrada apóstol sin entender ni siquiera qué era lo apostólico, ni cómo funciona un ministerio apostólico, tal vez porque le creció la iglesia o porque tiene varias obras o porque parece un nuevo rango eclesiástico, pero nada que ver. O sea, lo apostólico no tiene nada que ver con eso. Lo profético tiene que retraerse a gobierno para que podamos no recibir palabras a los hermanitos así en eventos y entretenimientos, sino que los profetas, así como estaban con los reyes, hoy tendrían que estar en los consejos
pastorales exhortando y bajando lineamientos de cosas que deberían cambiar y deberían estar en la presencia del Señor y salir para traernos lineamientos claros, no para decirle a una hermanita que va a tener un novio porque Dios se lo va a dar, sino para poder encontrar una unidad desde la exhortación también profética. Si lo profético no está para decirnos que todo está bien por delante, sino para exhortarnos al cambio de aquellas cosas que realmente debemos cambiar, como los profetas exhortaban a los reyes si es que debían hacerlo, y de pronto le podían decir a David cómo ganar una batalla, si salir o no salir, o de pronto le tenían que decir arrepentite porque lo que has hecho, contándole, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando le cuenta la historia de la ovejita y luego le dice que la culpa era de él, o soltándole una palabra de exhortación. Entonces, yo digo, va a haber un ordenamiento. Bueno, la verdad que no pasaron ninguna de las dos cosas. Gente que empezó a tener contacto más fluido con distintas enseñanzas de YouTube, no volvieron a la iglesia, hay gente que no volvió a congregarse, hay gente que ya no volvió a tener la misma responsabilidad, ya no actúa de la misma manera, ni contribuye, ni da de la misma manera, ha perdido su pasión, en muchos casos, no con Dios, pero sí con la obra. Y los ministros tampoco reordenaron nada, y creo que eso es un diagnóstico que debemos darnos. Y le voy a explicar por qué, y permítanme que haga todo, que vaya por este lado, porque esto nos es muy necesario y sanador. Cuando el pueblo hebreo vivió en la época de los jueces, hay un versículo recurrente que encontramos ahí, que es, y el pueblo hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, ¿no? Ese versículo se repite como en varias ocasiones. De hecho, cada juez que Dios levantó fue porque justamente el pueblo antes se había desviado y caía bajo la opresión de los madianitas, de los filisteos, de los pueblos vecinos. Entonces, ellos clamaban por la aflicción a Dios, pero Dios no los escuchaba. Hasta que ellos seguían en aflicción y se daban cuenta que los que estaban equivocados, los que habían generado eso eran ellos. Entonces, iban en lugar de la ventanilla del reclamo a Dios, iban por la ventanilla del arrepentimiento. Y le pedían perdón a Dios por lo que habían hecho. Entonces Dios les levantaba un juez y les traía justicia. Si ustedes me preguntan, creo que la iglesia carece de eso. Es decir, no tiene la capacidad de diagnosticar correctamente cuando algo está mal y de pronto pedir perdón, corregir el rumbo y dejar que Dios gobierne la iglesia como Él quiera, porque al contrario hablamos del reino, pero violentamos el reino. Ustedes saben que ese pasaje en el cual todo dice hay que ser violento para arrebatar el reino, dice todo lo contrario, ¿no es cierto? O sea, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso es todo, los violentos eran los religiosos. Y el reino de los cielos sufre la violencia de los religiosos. Y le arrebatan, le quitan el gobierno a Dios, no lo dejan gobernar. Entonces, violentar el reino es a través de nuestras estructuras, a través de denominaciones, a través de sistemas de trabajo, a través de definir cosas que las definimos nosotros, pero no se las preguntamos a Dios. Entonces, ocupo lugares y hago cosas que Dios no me dijo que tengo que hacer, pero estoy trabajando en la obra. Entonces, mientras que no hay un reordenamiento, tampoco estamos experimentando el crecimiento que deberíamos tener. O sea, lo que hay hoy en la iglesia, más que crecimiento, es tránsito. De personas que van y vienen, que buscan un lugar donde pretenden sentirse bien, pero de la misma manera que llegaron, como no hay una identidad ni una espera, cualquier cosita que no les gustó ya es suficiente para sacar, cambiar, decir me voy, porque, no sé, no me gustó, no me sentí bien, no me gustó la prédica, el culto muy largo, la música muy fuerte, el pastor predicó muy duro, o está contando chiste y no me gusta que haga chiste cuando predica, o no sé, cualquier cosita que les molesta o no les gusta, automáticamente ya se disponen a cambiar de iglesia. Y si no, fabrica la iglesia en su propia casa. Si ustedes recuerdan, hay un pasaje en un capítulo del libro de Jueces, justamente en el capítulo 17, donde se plantea que en esa época no había rey, por eso cada cual hacía lo que quería, ¿no? Es decir, carecía gobierno, faltaba gobierno, y como había jueces, pero no había un rey que determinara algo para la nación, la gente hacía lo que bien le parecía. Y está la historia de Micaías, si se acuerdan. Micaías le había robado dinero a su madre, después se lo devuelve, la madre lo bendice, hijo bendito, que le había robado el dinero, y la madre consagra ese dinero
y hace una estatuilla, hace unos dioses con ese oro, con ese metal, y se la da al hijo, y el hijo dice, bueno, ahora tengo casa de dioses. O sea, se fabricó una iglesia, ¿no? Así que puso a su hijo como sacerdote, porque a él se le ocurrió, dijo, bueno, mi hijo puede ser sacerdote, lo voy a poner a mi hijo como sacerdote. La lógica sería que, no sé, vamos a poner que hubiese pensado en él. No, tampoco, puso al hijo. Pero de pronto vio un levita que cruzó por ahí, entonces le ofreció una paga. Ese levita también andaba desorientado, como Adán en el Día de la Madre. Entonces acepta, de alguna manera, el ser el sacerdote del hogar y dice, y será mi sacerdote y será mi padre. Y después dice que le pagaba y que lo tenía como un hijo. Bueno, había una mezcla bastante extraña ahí. La verdad que Micaías se fabricó su propia iglesia, se hizo su propio Dios, se puso a su propio pastor, pero más que padre, le decía padre, pero más que padre era un hijo. O sea, no le reconocía la autoridad, pero lo tenía como una autoridad espiritual, y ese sacerdote, con tal de tener un sueldo, se dejó también usar para el placer que sentía Micaías, que era tener una iglesia, una casa de dioses en su propia casa, ¿no? O sea, esa vanidad de lo que plantea ese pasaje, hoy en día se replica en muchas personas, que a través de los medios se fabrican el predicador que quieren, lo cortan al mensaje cuando quieren, hacen el culto del tamaño que quieren, si quieren miran algunas alabanzas más o cantan un rato más, y si no se callan porque están en su casa. Entonces, entre la predicación y alguna alabanza me miro un partido y me como una picada. O sea, hoy muchas personas no volvieron porque están, yo con Dios estoy bien, a Dios lo amo, y a verdad, aparte estoy todos los días, leo la Biblia, escucho mensajes, y está bien, pero no estamos trabajando en el diseño corporativo, en el diseño que Dios quiere, ¿no? Entonces, sí tiene que haber un cambio, sí tiene que haber un despertar. Si usted me pregunta, también hace unos años escribí un libro que se llama Iglesia Preciosa, despierta de una buena vez, haciendo referencia a diferentes pasajes, ¿no? Porque el mismo el apóstol Pablo dice, ¿no? Que a los que están ahí adormecidos, que se despiertan para que sean alumbrados por Cristo. Pero, por ejemplo, la tsunamita, en un momento determinado, espera a su amado, pero estaba dormida. Entonces su amado viene, le golpea la puerta y ella se levantó y se puso a vestirse, y cuando buscó, ya el amado no estaba. Entonces estaba como en la iglesia de la Odisea, ¿verdad? El amado afuera, golpeando a ver si lo dejaban entrar, y la amada vistiéndose cuando ya tendría que estar vestida y con la lámpara encendida. Sin embargo, lo sale a buscar por la ciudad, cuando en realidad el amado era el que la buscaba a ella y no estaba lista. Entonces, estamos viviendo un tiempo que necesita una iglesia lista, y si usted me pregunta, no está lista con estas actitudes generales, no está lista. De hecho, todos estos consumidores continuos de redes, que ya eso va a ser inevitable, no se puede impedir eso. Eso a la gente habrá que enseñarle lo correcto y luego tendrá la capacidad de elegir qué es veneno y qué es alimento. Pero nada más. Es alimentado entre cristianos inescrupulosos que lo que hacen es usar las redes o usar canales como los de YouTube o sus páginas de Facebook para hablar en contra de la iglesia. Cosa que no está haciendo ni el diablo. O sea, lo están haciendo cristianos. Incluso pastores mismos que a veces publican sobre un falso pastor, una crítica a otra iglesia, a un falso apóstol, a una falsa predicación, al otro que se enriqueció, al otro que robó porque roba las ofrendas, al otro por su enseñanza de prosperidad, y todas esas cosas que se sacan a luz, y cómo se visten, de que ahora cualquiera, que el mundo entró a la iglesia, o sea, todas esas cosas, amados hermanos, no se publican en redes sociales. Es decir, yo puedo ver algo que está mal y lo puedo hablar a la iglesia o en el seno privado de la iglesia, porque eso es lo que hacía Pablo. Pablo podía denunciar a un falso ministro con una carta escrita a la iglesia. Pablo no tenía Facebook. Pablo no mandaba un mensaje por YouTube diciendo a los falsos apóstoles o sea, vos podés denunciar una falsa unción, pero en el seno íntimo de la iglesia, porque el mundo está viéndonos, porque nosotros pensamos que la gente no va, o sea, si publico algo en el Facebook me van a ver mis hermanitos, no, va a haber un montón de gente. Y lo que va a haber un montón de gente, le va a llegar críticas que nosotros mismos nos hacemos a la iglesia, pensando que si yo critico a otro voy a ayudar a alguien.
No estamos ayudando a nadie, estamos demostrando al mundo que hay cosas que están mal y le estamos diciendo cuidado porque algunos pastores roban, cuidado porque algunos... O sea, todo eso que le estoy diciendo va a generar que alguien que mire y dice, yo ni loco ir a esa iglesia, yo no, o sea, no iré a ninguna porque estos son todos iguales, ¿verdad? Entonces, más que mostrar eso, lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio, amados. Eso es lo que tenemos que hacer, usar las redes, usar los medios para hablar fe, para mostrar la luz de Dios, para predicar lo bueno, no para detectar lo falso. O sea, ni siquiera un cajero de banco anda procurando identificar billete falso. O sea, lo detecta por causa de estar continuamente tocando lo verdadero, que de pronto, al solo tacto de algo falso, se da cuenta de que es falso. Pero no anda buscando lo falso. La idea es que no aparezca ninguno. O sea, solo se dedica a contar lo verdadero. Contemos lo verdadero porque lo falso siempre existió. El espíritu del anticristo estaba operativo, ya lo dice Juan en sus cartas, dentro del ámbito de la iglesia, y Jesús dijo, los apóstoles dijeron, va a haber falsos apóstoles, falsos cristos, falsos maestros, falsos hermanos, falso todo, falsas unciones, falsos milagros, va a haber falso todo, pero no son las redes ni los medios para denunciar todo esto. La iglesia tiene que bajar, tiene que despertar al tiempo que está viviendo, ponerse seria, volverse a la pasión, es decir, no olvidemos lo que el Señor planteó a la iglesia de Éfeso, no se olviden de donde han caído, recuperen el amor. Yo diría, recuperemos la pasión por la obra de Cristo y no desvinculemos a Cristo de la obra, porque la iglesia es un diseño divino y no hay otro diseño. Podemos ser creyentes, pero si queremos ser discípulos vamos a tener que implementar ciertos cambios, paradigmas de una cultura que nos va llevando para un lado equivocado y poder abrazar los conceptos del reino viendo a la iglesia como la ve el Señor. Yo siempre digo, hay dos maneras de ver la iglesia, de arriba o de abajo, espiritualmente o naturalmente. Si la miro naturalmente voy a ver salones, carteles, voy a ver instalaciones mejores o peores, voy a ver hombres, voy a ver conflictos, voy a ver personas, voy a ver todo lo que se ve, entre las cuales se ven cosas que no nos gustan. El mismo apóstol Pablo decía, prefiero mandarles una carta porque en presencia parezco no tener tanta autoridad, pero en realidad no es que no la tenía como apóstol y él no dudaba de eso, sino que su planteo era, mi presencia es débil, porque era un hombre mayor, dicen que era peticito, pelado, que tenía muchos problemas de salud, que tenía problemas oculares, entonces seguramente si un Pablo entrara hoy en la iglesia diríamos, Pablo, no puedo creer. Bueno, ahora, ¿quién podía dudar que era un hombre de extraordinaria revelación? Entonces, cuando te escribe una carta te conmueve y si lo ves tal vez lo subestimás. Si vos mirás la iglesia de abajo, bueno, para nosotros Pedro sería un pescador y le podemos comprar un pejerrey. Pero si lo vemos como lo ve el Señor, era un apóstol. Si lo ve a Cristo de abajo y le va a pedir que te haga una mesa de luz porque podés ver al carpintero, pero si lo mirás de arriba vas a ver al Cristo. Lo mismo pasa con la iglesia. Si la miramos de abajo, vamos a ver cosas que no tenemos que mirar. Si la miramos de arriba, vamos a mirar lo que Dios ve y dónde tiene que estar nuestro lugar en la iglesia realmente para que nosotros podamos manifestar lo que Dios está queriendo que manifestemos. En este pasaje que nosotros leímos, Pablo parece contradecirse en el verso 12 y en el verso 15 ante una expresión. Dice, porque Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Y en el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y si no lo sentís, bueno, Dios te lo revelará. ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, la palabra perfecto que plantea Pablo en este pasaje, si buscamos la palabra perfecto en el hebreo, es la palabra tamillín, se repite 57 veces en el Antiguo Testamento, y significa sano, sin tacha, recto, cabal, o total, o pleno. La palabra perfecto en el Nuevo Testamento se repite 42 veces, en el griego es teleios, y si lo buscamos en el diccionario Strong se define como completo en el trabajo, crecimiento, carácter mental, moral y actitud madura. Pablo está planteando, por un lado, todos vamos avanzando, ¿verdad? O sea, todos estamos en una etapa de crecimiento y de cambio permanente, para lo cual necesitamos humildad. O sea, lo que necesitamos es la humildad, porque humildad es lo que permite cambio. El soberbio, el orgulloso cree que ya no tiene nada que cambiar, cree que ya conoce la Biblia, y si sobre todo ha ejercido un ministerio durante varios años, puede caer en el pensamiento de que está todo bien. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque lo digo como ministro de hace muchos años también, es decir,
el apóstol Pedro, cuando predicó en el Pentecostés, se convirtieron 3.000, después 5.000, y después sanaba gente con su sombra y aún resucitaba gente. Es decir, la unción que manejaba Pedro es innegable. Pero si vamos al caso, después lo vemos a Pedro equivocándose en más de una ocasión. Primero, estableciendo un orden supuestamente apostólico, cuando le preguntaron qué hacer para recibir eso que habían recibido, que era el Espíritu Santo, y él dijo: arrepentidos, bautícese y recibirán. En realidad, cuando fue a la casa de Cornelio, eso no fue lo que pasó. Ya la gente no se había arrepentido, todavía no se había bautizado, pero ya empezaron a hablar en lengua, y a él le cortó el mensaje, el Espíritu. Y por otro lado, por ejemplo, cuando el Señor le dice: Pedro, mata y come, Pedro le dice 3 veces: no, pero es Dios el que te está diciendo que mates y come, y dice: no llame inmundo lo que yo limpié. O sea, cuando vos le estás diciendo a Dios que te dice que haga algo y le está diciendo no, dice Pedro: pero haz esto, no. O sea, vos podés ser el más ungido de la tierra, pero Pedrín, vos con toda tu unción le estás diciendo que no a Dios, y después estaba llevando a los gentiles a judaizar, y tuvo que ser exhortado, reprendido públicamente por Pablo. Entonces, entendamos que la unción o la evidencia de dones manifiestos no significa que no estemos equivocados en algo, en algunas doctrinas periféricas, en algunos conceptos escatológicos, en algunas cosas que de pronto nos separan absurdamente, cuando en realidad tendríamos que tener la tolerancia de la unidad y la revisión de todas las cosas. Es decir, el magisterio, como en mi caso, está para escudriñar ciertas cosas que un pastor a veces no tiene tiempo de escudriñar. Un pastor va a ser formado por la institución, por algunos estudios teológicos que pueda hacer, pero hay cosas que tienen que ocupar su tiempo en necesidades de la iglesia y problemas de la gente. Un maestro se va a sumergir en algunas cosas, a escudriñar ciertas cuestiones. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de enseñar, no es que no nos equivoquemos, es que debemos presentar claros fundamentos de algunas enseñanzas, y en este tiempo todos, incluidos nosotros, los que enseñamos, tenemos que tener la humildad como para escuchar algo que sea diferente y no desecharlo de una, aunque sea diferente a lo que yo aprendí o enseñé. No importa, porque no es así, y ya doy mi versión. O sea, a veces no hay nada más difícil que predicar a ministerios ya formados, o a ministros ya formados que predican hace años, y ya te miran con cara de sospecha. No discernimiento, sospecha. O sea, cualquier cosa que digas que le impacte su idea, en eso se equivocó. Y si el equivocado es el otro, porque debemos asumir que si tenemos un liderazgo y hay tantas vertientes y cuestiones diferentes que a veces nos separan absurdamente, tiene que haber un gran porcentaje de gente equivocada, porque la palabra es la misma, el espíritu es el mismo. O sea, hay cosas que deberíamos tener la capacidad de decir: Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y justicia, háblanos, presentamos todo delante de ti, tenemos un tiempo, si podemos intercambiar, tal vez alguien me puede mostrar lo que yo no vi, corregir ciertas cosas sería sano y bueno para todos. Entonces, todos estamos en un proceso de cambio. Y las personas en la iglesia están todos en un proceso de madurez. O sea, nosotros nacimos de nuevo en el espíritu. Nuestra alma entra en un proceso de redención, nuestro cuerpo está en un proceso de muerte, pero nuestro espíritu está en un proceso de evolución, de madurez, hasta que todos alcancemos la estatura, la medida, la plenitud. Entonces, por un lado, nadie puede decir: yo lo he alcanzado, así seas apóstol. Pablo lo tenía claro: yo visité el tercer cielo, pero todavía no puedo decir que lo alcancé ya, porque no he llegado a lo perfecto, todavía cargo un cuerpo de muerte que él mismo se ocupa de decir que le causaba problemas, ¿verdad? En Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en mi ser interior me deleito en la ley de Dios, ahí está el perfecto, y por otro lado, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, miserable de mí. Bueno, si todavía me siento miserable por algunas cosas que no puedo manejar, no puedo haber alcanzado la perfección, solo esto podría darse cuando reciba un cuerpo eterno como aquel que vi en Cristo Jesús. Eso es lo que plantea Pablo. Por otro lado, también habla de lo perfecto, es decir, en el verso 15 dice: así que todos los que somos perfectos. Pero no es una contradicción, porque en el nuevo hombre, en el nuevo pacto, somos perfectos, en Cristo. El nuevo pacto no es un pacto que hicimos con Dios, es un pacto que el Padre hizo con el Hijo. Por eso es un pacto que no puede fallar, ¿verdad? Lo que nosotros hemos recibido es la gracia de entrar a la vida, y la vida es la luz de los hombres. Y entro al pacto entre el Padre y el Hijo, por eso mi acceso al Padre es en el Hijo. En él vivo, me muevo y soy, como dice Hechos 17:28. Entonces, el nuevo pacto se vive en el nuevo hombre. Entonces, Pablo plantea que todos deberíamos sentir lo mismo que él está sintiendo, pero dice:
esto mismo sintamos. Ahora vamos a analizar qué es lo que él sintió. Pero si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Es decir, que la revelación de Dios te muestre que no estás sintiendo lo que estoy sintiendo yo. Eso es lo que dice Pablo. Pablo está planteando un afán, un enfoque, una pasión en el ministerio que es extraordinaria, pero él dice, no todos están sintiendo esto. Si alguien no lo está sintiendo, ya deberíamos estar sintiéndolo en el ser perfecto que portamos, pero si alguien no lo está sintiendo, puede evaluarse de alguna manera. Ahora, ¿qué es lo que viene analizando Pablo en esta escritura que yo le leí desde el verso 8? De que tuvo todas las cosas como pérdida y aún como basura, primero por la excelencia del conocimiento de Dios. O sea, Pablo quería conocer más a Dios y nosotros diríamos, pero ¿será que Pablo no conocía? Mirá que viajó al tercer cielo, mirá que vio cosas inefables que nosotros no hemos visto y aún así él decía, hay mucho por conocer. Es decir, por ahora veo oscuramente y como por un espejo. Si Pablo lo ve así, cuanto más nosotros deberíamos asumir que hay mucho más por conocer y por ver. Por otro lado, dice, yo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cualquiera diría, bueno, Pablo, al predicar la gracia, ya entendía haberlo recibido todo, sin embargo estaba procurando ganar algo. Pero él deja en claro que no es con su propia justicia, que todo lo que es ganancia en Cristo Jesús es por Cristo. Por eso él no está hablando de portarme bien para ganar algo, él está hablando de correr para ganar la carrera, porque la idea es ganar. Es decir, eso lo dice en otro pasaje, pero a eso es a lo que me refiero. De eso se trata el ganar, la actitud. ¿Con qué actitud voy a avanzar? Porque pretendo ganar ciertas cosas. ¿Cuáles son las cosas que puedo ganar? No la salvación, porque esa me fue dada, esa es la gracia. No hago cosas para ser santo porque soy santo. O sea, eso me hace que yo haga cosas. Primero, la naturaleza. La naturaleza antecede el resultado. Un buen árbol dará buen fruto. Mi santidad se evidencia porque soy santo y se evidencia con hechos. No hago cosas para ser santo. No hago cosas para salvarme. Hago cosas porque soy salvo. No hago cosas para tener fe. Tengo fe, por eso hago cosas. O sea, primero tengo que encontrar la esencia, ¿no? Entonces, lo que quiero ganar es a través de la buena gestión y la buena administración de todo lo que he recibido. Y eso es un planteo que tenemos que hacernos todos. Por otra parte, Pablo deseaba ser hallado en Cristo, dejando claro esto del nuevo pacto. En cuarto lugar, él busca un fin y es conocerle. Nuevamente, cualquiera diría, ¿quién no va a conocer Pablo? Sin embargo, hay gente que hoy en día parece, sin tener la revelación de Pablo, parece ya conocerlo todo. De hecho, hasta se expresa así como que, bueno, yo conocí al Señor en el año 90. Ya. Es como que alguien que no trata conmigo más que me acaba de ver por primera vez en este video, mañana puede decir, sí, yo lo conozco a Rebolleda, porque lo escuché en una enseñanza en vivo. Me conoce dando esta enseñanza, después no conoce más nada de mi vida y lo que... ¿Por qué? Porque el conocimiento de una persona se da por la relación. Entonces hay gente que me conoce mucho más, hay gente que me conoce de años, mi esposa me conoce hace muchos años, mi madre me conoce desde que nací. Entonces el conocimiento tiene que ver con esa intimidad, esa comunión que tenemos con Dios. Y Pablo visitó el tercer cielo, pero a Cristo lo visitaba todos los días, si usted me entiende, ¿verdad? Buscando mayor revelación y mayor conocimiento de él. Cuando alguien hoy cree que ya conoce, pierde la pasión. Y cuando pierde la pasión, pierde de vista el diseño de Dios y deja de respetar el diseño y deja de respetar las autoridades que Dios estableció. Por lo tanto, no va a operar en honra, obviamente, porque no está buscando nada. Cree que ya tiene todo, cree que ya conoce al Señor, no necesita tener todo por basura, sino que se queda con demasiadas cosas que anda cargando, enfocado más con la vida, con el tener, con el consumo y con las ambiciones y los planes personales, cuando la Biblia dice que muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el propósito de Jehová se cumplirá. Entonces Pablo dice, los que somos perfectos debemos sentir esto, esta pasión, que todo lo demás es basura al lado de Cristo, que mi enfoque es Cristo, que no es que no puedo tener una casa, un trabajo y vivir bien, pero eso no es mi prioridad. El fin es conocerle a Él, tener más de Él, conocer más del reino, vivir en el propósito, hacer lo que debo hacer. Por eso Pablo parecía casi un insensible, ¿no? Diciéndole al que quería casarse, no se case, quédese así, sirva al Señor. O sea, cualquier pastor que dijera eso hoy en día sería tratado de insensible y casi violento, pero en realidad, de hecho, Pablo decía, ¿no? El que está casado va a dar cuenta que no lo está. Cualquier pastor diría eso hoy en día, sería cuestionado gravemente. Pero Pablo no era pastor, era apóstol,
ni nunca escribió una carta pastoral. Pablo escribió cartas apostólicas. Entonces, como pastor se expresaba de lo que era necesario. Esto es lo que necesita la iglesia. Después lo demás a mí no me importa. Sí, pero hay un hermano que está adulterando con la concubina de su padre. Entréguelo a Satanás. Ya. Bueno, pero parece que se arrepintió. Restáurenlo con este espíritu de mansedumbre. Ya, un apóstol no tiene mucho que andar pensando en otras cosas, pero es porque no le importa si no vino fulano al culto. O sea, pero no es porque esté mal ni porque tiene que ser así, es porque no es pastor, es apóstol. ¿Verdad? Entonces, sí, bueno, hay que atender a las viudas, que la atiendan los hijos. O sea, ya, no es mi problema. Entonces, entendamos una visión apostólica. Hay un enfoque, mi vida, decía Pablo, está ligada a Cristo, así que no, a ver, soy esclavo de Cristo y se terminó. Y Cristo es todo para mí, yo lo tengo todo por basura para ganarlo a Él, y este es mi enfoque, y todos los perfectos tendrían que sentir lo mismo. Y se terminó el asunto. Y yo sigo considerando que Pablo tiene la palabra perfecta para este tiempo. Si nosotros si vamos a andar negociando el reino, y entonces cada cual va a ser un Micaías que hace la iglesia a su medida y a su gusto. Pablo dice, yo logro asir aquello por lo que yo fui asido. Yo trato de agarrar aquello por lo cual Dios me agarró a mí. ¿Ve? Por eso dice, una sola cosa hago. Eso es enfoque. Hoy los que tienen ministerio no hacemos una, miles de cosas hacemos, por eso hay un montón de pastores fuera de su asignación, porque nosotros queremos ocuparnos del sonido, de las luces, del hermanito que no vino, de dar alimento al otro, de conseguir un colchón, de hacerlo choripaneada en el partido del domingo que se va a juntar los jóvenes, y queremos limpiar la iglesia, queremos llevar, queremos traer, hacemos de chofer, de remis, de todo. Y a veces somos consumidos por la obra en lugar de ser consumidos por Dios. Entonces, nosotros debemos recuperar nuestra asignación, nuestro orden, nuestro alineamiento y respetar la autoridad con Dios. Porque el día que Adán no respetó su autoridad, la autoridad de Dios no pudo gobernar, perdió gobierno. Entonces, cuando perdés gobierno, perdés respeto y ni tus hijos te obedecen. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es primero, y por esto le dije de la fragmentación de este mensaje, que por un lado le hablo de la iglesia de manera global y del mundo también. Por otro lado, me estoy enfocando mucho en lo ministerial, pero lo ministerial es lo que desata. Honra desata honra, vivir bajo el gobierno de Dios y funcionar en la unción genera un reconocimiento al que tenemos que acceder todos en este tiempo. La gente puede conectarse con nosotros en la inmadurez, como un hijo se conecta con su padre, para todo, para aprender a hablar, para vestirse, para saber a qué hora va a ir a dormir o qué va a comer, porque es niño. Pero la idea es que el padre lo prepara para la vida, no para que viva conectado siempre con él, como niño. Es decir, las autoridades no estamos para conectar a la gente y dejar a la gente conectar con nosotros. O sea, siempre vamos a estar, como un padre siempre va a estar con un hijo, una madre siempre va a estar, por más que el hijo tenga 60 años, su mamá si vive le va a hacer el guisito que al hijo le gusta y siempre van a estar los padres para dar un consejo, siempre van a estar y van a ser honrados. Y deben ser honrados. Pero la idea no es conectarlos con ellos, sino con la vida. El gran problema de los hebreos es que cuando se les desapareció el líder, fabricaron un becerro, porque todavía no habían sido conectados con Dios, y ellos no querían hablar con Dios, porque le tenían miedo a la voz de Dios. Entonces dijeron, no, nosotros hablamos con vos, que era Moisés, y vos habla con Dios. Lo que Dios te diga nosotros hacemos, pero nosotros con Dios no queremos hablar. Y Moisés aceptó eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Y yo, o sea, si quería hablar con Dios, tenía que hablar conmigo. Y luego se estableció el ministerio, el sacerdocio levítico y la familia arónica, y está bien. Entonces, están los mediadores. Si querés traer una ofrenda, yo soy el mediador. Si tenés un problema, yo soy un mediador. Si tenés que hacer algo, yo soy el mediador. Eso en el nuevo pacto acabó. Todos somos sacerdotes. Todos debemos, o sea, un líder va a conectar a la gente con Dios, porque eso lo va a hacer más efectivo, conectarlo con el gobierno del Espíritu. Siempre voy a estar, siempre te voy a enseñar, pero estamos siendo formados para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud. Entonces, un asta es poder formar a la gente para esa conexión, aunque siempre estemos y aunque siempre recibamos honra por haber estado, y aunque siempre estemos en un grado de madurez para dar un consejo. Cuando la gente pierde de vista a un líder, que más que líder es el que le dice si se puede ir de vacaciones, si puede ir a pasear o no puede ir a pasear, si va a venir o no va a venir, si va a hacer todo lo que va a hacer, entonces la persona, si pierde eso, se desorienta, como los discípulos antes de ser conectados con el Espíritu. El día que ellos estaban con Jesús, lo seguían a muerte. El problema es que dijeron, vamos a morir si te meten preso. El día que lo metieron preso, le llevaron el líder, andaban todos desorientados y asustados, no sabían qué hacer. Entonces Cristo vino y los conectó con el Espíritu.
Entonces se fue el pastor, siempre voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, que no me van a ver la cara. Porque la idea no es que me veas la cara todos los días, me veas cada vez menos, pero que te conectes con Dios. Y si estás conectado con el Espíritu, va a funcionar. Entonces necesitamos eso en la iglesia hoy, sí, una clara conexión, enseñar a la gente que en este tiempo necesitamos manifestaciones del Espíritu, y ya no de algún personaje famoso evangélico, sino que de cuerpo. Necesita la iglesia recuperar una unción corporativa, para lo cual necesitamos recuperar un diseño, para lo cual la gente tiene que volver a respetar las autoridades, los lineamientos y entender lo que significa la honra. De por qué todos estos que hablan de que los pastores que se enriquecen y que todo, no tiene nada que ver con lo que Dios está establecido. De hecho, le voy a decir algo. Nosotros agarramos recursos en la iglesia de todos los hermanos que dan lo que Dios dice que tienen que dar, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo financiero. Y siempre lo volcamos que si es para Dios, entonces va a ser algo que compramos para la casa de Dios. Entonces compramos una pantalla mejor, compramos luces, un aire acondicionado, mejores sillas. Siempre estamos invirtiendo, agrandando la casa, mejorando los baños. El problema es que ni Dios se sienta en una silla, ni mira una pantalla, ni se pone abajo un aire, ni se sienta al lado de un calefactor, ni va al baño. O sea, todas esas cosas las hacemos nosotros. Es para la gloria de Dios, pero en realidad la estamos haciendo para nosotros, porque me quiero sentar en una silla mejor, por eso pongo dinero. Pero a veces no se le paga a los obreros, que eso sí es lo que Dios quiere hacer. Para que el que predica el Evangelio viva el Evangelio. Para que no pongan bozal al buey que trilla. Para que aquel persona que está liderando a través de un don de ascensión esté más tiempo con él que con la gente. Porque se tiene que terminar. A ver, yo sé que hasta hay un libro, ¿no?, que se ha escrito, Pastor con olor a oveja. Y si usted me pregunta, para mí el pastor tiene que tener olor a Cristo primeramente. Porque eso es lo que carecemos de tiempo por nuestra asignación. Y la gente, ahí medir el recurso a ver si puede o no puede tener. Entonces pasamos de algún multimillonario que de pronto agarró todo lo que no tenía que agarrar y a otras personas que no quieren ni pedir la ofrenda para que no vayan a pensar mal. Pues no quiero que piensen, hermano, que me quiero quedar con su dinero. No estoy tratando de sacarte dinero. De hecho, yo he subido alguna enseñanza financiera donde he explicado claramente los motivos de por qué. A ver, hasta nosotros mismos hemos aceptado esto del Evangelio y la prosperidad. Pero digo ese tonto, si, a ver, los principios del Evangelio, los principios de finanzas, los trajo Dios a la iglesia. Porque la iglesia era miserable y pobre. Venía con la iglesia era miserable y pobre, o sea, todo, o sea, se edificaba un templo con los ladrillos, los hermanos que iban donando, y acá estuvo cuchareando el hermano Juan. Este reboque lo hizo el hermano Pepe cuando le sobraba tiempo. Esa bolsa de Portland la trajo de que le había sobrado de un galponcito. Una cocina vieja, tráiganla a la iglesia. Una forest plástica que no sirve, la traemos a la iglesia, y hay un hermano que cambió el inodoro de su casa. Está rajado, pero no viene bien para poner en el baño. O sea, así trabajaba en la iglesia. Yo fui evangelista de esa iglesia. Entonces me llevaban, me hacían dormir en un banco en la iglesia, no me daban un lugar digno ni para bañarme, y cuando terminaba tenía una ofrenda que no te alcanzaba ni para pagar el pasaje a volver a tu casa. Y más de una vez volvía llorando, decía, ¿cómo puede ser? Si le prediqué a 300 personas, me vuelvo a mi casa y me tengo que pagar el colectivo. O sea, ¿cómo puede ser esto? Esa iglesia miserable y pobre tenía que cambiar. Entonces, no desestimemos, o sea, cuando un niño se hace encima popó, tenés que sacarle la popó y dejar al niño, tirar el pañal. No podés tirar al niño junto con el pañal porque está sucio. O sea, rescatemos los principios que nos enseñó Dios, que son fundamentales, que está probado de que sí funciona, y dejemos de darle vuelta, como algunos plantean. El Evangelio de la prosperidad trajo pobreza. Y mentira, pobreza había antes. Todo el que le dio a Dios con un corazón de fe no perdió nada. Es mentira, me sacaron plata. Vamos, actúan y hablan como mujeres engañadas, despechadas. Ay, todos los hombres son iguales. Todos no, te habrá tocado un tonto, pero no son todos. O sea, es lo mismo. Hay algunos que anduvieron. ¿A vos te sacaron o no te sacaron? Si te sacaron es porque no tuviste discernimiento espiritual para cuando no dar una ofrenda si te manipularon. Te dejaste manipular. Entonces sos responsable de una manipulación porque aceptaste que te manipularon. Ahora, hay momentos y ámbitos que son de fe y que esa gente no perdió porque si se lo dio a Dios creyendo, ¿qué te importa el resto? No vas a perder nunca y los principios de Dios sí funcionan. Y no tenemos nosotros que tener ni miedo, ni temor, ni vergüenza de qué van a decir que dije, porque yo he ido a iglesia donde ya ni se levanta la ofrenda. Para no hablar de finanzas y que el que quiere, si se le reveló en algún momento y se acuerda, tiene al costadito, hay para dar. A ver, yo he estado en países
en donde me han dicho, no, acá se ha hecho tanto daño con eso que a la gente no levanta. ¿Y cómo hacen? Le digo entonces. No, dice, tenemos un bar y venden, entonces venden sándwich, hamburguesa, gaseosa, y con eso recaudan. A ver, si nosotros verdaderamente pensamos que la iglesia tiene que avanzar sus proyectos, dice que cree en el reino, pero tiene que hacer torta frita para hacer un evento, o tiene que vender un choripán para poder pagar el alquiler del salón, o sea, no estamos entendiendo nada. Si una iglesia de varias personas de pronto están cuestionando a ver cómo vive el pastor, no ha entendido nada, sinceramente no ha entendido nada. Cuando entendemos los diseños de Dios, nos damos cuenta, escuche bien, el apóstol, el profeta, el maestro, el pastor, el evangelista o la paternidad misma que están cuestionadas hoy en día, son Cristo. Cristo es el único apóstol, el único maestro, el único profeta, el único pastor, el único padre. O sea, Dios es Dios, es el único. Ahora, ¿yo creo que Él es eso? Sí, lo creo. Bueno, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a gestionar eso que Él es, sino a través de su cuerpo y a través de personas que Él determina? O sea, ¿cómo nosotros tenemos una Biblia si Dios nunca tomó una pluma? O sea, ¿cómo puedo yo decir que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, porque Dios eligió a Pablo, a Nehemías, a Moisés, a David. Claro, yo creo en ellos. El problema es que si yo lo viera hoy en día, en persona, yo también lo descalificaría, porque Pedro sí, pero yo no. Porque hoy, a ver, si Pedro cuestionó una ofrenda de Ananías y Zafira y caen muertos, nuevo pacto, caen muertos por haber mentido con una ofrenda, bueno, pero está en la Biblia y es Pedro. Ahora, ¿nosotros qué diríamos hoy en día? O sea, Pedro sí podía hacer eso porque es Pedro, ¿viste? No hay que mentir al apóstol. Hoy sí. Hoy algunos sí pueden meter la mano, sacar la ofrenda y no cae muerto. Y vos decís, ¿por qué? Porque se manejaba un nivel de unción que hoy en día la iglesia no está manejando. Entonces, debemos asumir que debemos, para recuperar esa unción que nosotros decimos que necesitamos en este tiempo, ante la gravedad de un sistema, para resplandecer como luminar en un mundo que está siendo cubierto cada vez con mayor tiniebla, donde resplandecerá la luz del Evangelio en nosotros, necesitamos más unción. Y para que haya más unción, tiene que haber más temor, tiene que recuperarse la pasión y el temor para que haya un orden general. Es decir, si queremos la gloria del Señor, no podemos pensar que la gloria son esos cultos, es un culto glorioso. Bueno, está bien, llega a caer la gloria, yo quiero decirle, no, nosotros tenemos la hermanita gloria que vino al culto, pero la gloria del Señor, los niveles de gloria apostólica que manejó esta gente, no es lo mismo. La unción usted la puede manejar, la gloria no la va a manejar. Y si nosotros queremos una iglesia gloriosa para los últimos tiempos, sin mancha y sin arruga, más vale que nos ordenemos, dejemos a Dios gobernar, que el Espíritu Santo dirija las acciones. Fíjese lo que le dice Pablo a Ananías y a Zafira. No me ha mentido a mí, le ha mentido al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros recuperamos el gobierno del Espíritu y lo que hacemos está bajo el respaldo y la autoridad del Espíritu, entonces ya se terminó el asunto. Esto no es cuestión mía, esto lo estableció el Señor. Segunda cosa, cuando hay temor, empieza a haber reconocimiento, respeto y honra. Por eso esa gente, cuando llegaba a la iglesia, si tenía 2 propiedades, vendía una y la ponía a los pies de los apóstoles. Pero claro, si la recibe Pablo, está bien, porque Pablo o Juan, de pronto recibió un terreno Juan, bueno, está bien, pero Juan es Juan. Ahora, si es Juan Fernández, hoy no, es Juan el de la Biblia, ese sí, porque bueno, ese era honesto. ¿Y qué hoy que no hay hombres honestos? O sea, ¿por qué? Porque te dijeron en YouTube que hay algunos que no son honestos. O sea, los deshonestos siempre van a estar, ahí en esa época también estaban, pero la revelación de la gente, el discernimiento de la gente, era lo que no hacía que la gente tuviera temor, sino que la gente supiera cómo honrar una iglesia que tenía que avanzar, aún siendo perseguida, en donde no tenía tiempo de andar tonteando con algunas cosas. Usaban el discernimiento, como las iglesias que el Señor le habló en la iglesia de Asia Menor y le dijo, a ver, yo reconozco que de pronto has descubierto a los falsos apóstoles. O sea, claro que había falsos y los descubrían, pero no pierdas tu primer amor, porque cuando uno llega a la iglesia con el primer amor, lo que uno hace es tener luz. El amor te genera una luz que no se puede perder. Por eso le dice, sino que yo me presentaré delante de ti, quitaré tu candelero. Amado, el candelero alumbre, tiene que ver con los 7 espíritus de Dios, con la revelación de Dios. Si cuando la iluminación de Dios no está, lo que pasa es que ahí sí, me engañaron,
en una ofrenda porque no sé, yo di, ya estoy arrepentido. Ya, ese es tu problema. O sea, cuando alguien carece de discernimiento, entonces, ahora, hay gente que le apunta todo y sospecha de todo, porque en realidad hay muchos que son avaros, son egoístas, entonces sacarle el riñón, pero no le saqué dinero, entregan el corazón a Dios cantando, pero no pueden entregar su billetera, pero dicen que no les importa el dinero, ¿eh? Es más, cuando yo le oro a Dios, en realidad no le pido nada, porque con todo lo que me ha dado, yo ya a Dios no necesito que me dé nada. Mentira. Es mentira. Y todo esto revela el corazón de la gente. Entonces, ¿a qué le conviene a la iglesia? Y tener un pastor en bendición, y honrar a un pastor es honrar a Dios, porque Dios ejerce su ministerio a través de las personas. Entonces, la única manera de que Dios te pastoree es que Dios ponga en un hombre, una mujer, corazón de pastor, capacidad de pastor, entendimiento de pastor, para hacerlo pastor y ungirlo como pastor, para que haga una tarea que la hace Cristo mismo a través de esas personas. Por lo tanto, si yo reconozco a esas personas y Dios me dice, honrenlo con doble honra, bendigan a esas personas, sostengan a esas personas, que esas personas se ocupen tiempo completo, no amateur. ¿Cómo vamos a tener una iglesia profesional con entrenamientos amateur? Pero, perdóneme, pero conozco muchos pastores, incluso amigos, pastores que trabajan conmigo, que de pronto yo sé lo que significa decir, bueno, a ver, yo tengo mi propio trabajo, a mí la iglesia no necesita sostenerme, yo me sostengo. Eso parece bárbaro, pero yo le voy a decir que ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que seamos sostenidos por la iglesia, que trabajemos tiempo completo y que en algún momento demos ese paso de fe y que tengamos gente con la revelación suficiente para entender que eso es un mandato de Dios. Si queremos hacer el diseño de Dios y no queremos violentar el reino, busquemos el diseño de Dios. Porque si yo me tuviera que hacer una cirugía, porque tuviera que operarme de algo, y de pronto hablo con el cirujano y me dice, bueno, Osvaldo, a ver, yo te puedo operar el miércoles que viene, pero a la tarde, porque a la mañana yo trabajo de albañil. Miren, no hay ningún problema con ser albañil, pero yo no me operaría con ese hombre. Yo quisiera alguien que trabaje tiempo completo como cirujano. Ahora, eso que yo entiendo, que lo entiende hasta los jugadores de fútbol, que son profesionales para pegarle la pelotita, duermen, entrenan a la mañana, comen, viven, respiran, fútbol, ya. Pero juegan el domingo, no importa, para pegarle a la pelota el domingo, aunque vaya al banco, tiene que estar toda la semana concentrado en eso y comer como atleta, entrenar como atleta, vivir como atleta y no hace otra cosa, no atiende. Vos no lo ves a Messi atendiendo un kiosco. Y después el domingo juegan. Ahora, eso es para jugar fútbol. Ahora, nosotros, que trabajamos con algo mucho más importante y trascendente, que es impartir vida y luz al pueblo, que es ministrar a la iglesia de Cristo, nosotros, sí, de plomero, de lunes a viernes, el domingo a la mañana alcancé a hacer una changa bien temprano y después me cambié y me fui a predicar. Y el jueves, como vengo, todavía maltrecho del día, busco algún bosquejo de Spurgeon, lo meto en el microondas y ahí lo presento porque no doy abasto. O sea, alguien que me dé algo y más o menos lo repito, pero bueno, predicar más o menos predico. Eso no es culpa de los pastores. Todos tenemos que entrar a la revelación y entender cómo es la iglesia del Señor y entender que nadie va a perder por sostener dignamente y por honrar a los pastores. Y ojalá tuviéramos iglesia no solo con los pastores, sino con levitas, levitas del antiguo pacto cayó en maldición. Estaba pensando en los presbiterios proféticos, estaba pensando en los copastores, estaba pensando en los adoradores, estaba pensando en los intercesores. Ojalá la iglesia pueda madurar y entender qué es lo que verdaderamente nos conviene, porque sí es para la gloria de Dios poner un aire acondicionado donde vos metés la cabeza abajo en pleno verano un domingo, pero no te das cuenta a veces la honra que implica para un pastor que de pronto se quiere ir de vacaciones con su familia y anda pidiendo perdón, y cómo lo van a tomar los hermanitos que nos vamos a tomar 20 días. Nos gustaría irnos afuera, pero nos vamos a quedar acá porque no vayan a pensar de que tenemos dinero para un pasaje en avión. Y si quiero cambiar un auto, bueno, me voy a comprar el mismo color que tengo para que algunos no se den cuenta y lo voy a dejar escondida. O sea, ya. Porque la gente, a ver, si andamos en bicicleta nos dicen que el evangelio no funciona, pero si andamos en un auto nuevo dicen que estamos malgastando el dinero. Entonces, si nosotros vamos a escuchar eso, lo que nosotros necesitamos es escuchar a Dios y saber que Dios le quiere pagar a sus obreros y saber que toda persona que honre a su apóstol, a su profeta, a su pastor, a su maestro, a quien esté ejerciendo un oficio ministerial, lo está haciendo a Dios, está honrando a Dios.
¿Ve? Dios es padre, el único padre, pero ¿cómo va a ejercer una paternidad si no es a través de una persona? ¿Qué queremos? Que Cristo se corporice y te predique el domingo, te pastoree el domingo, te entregue una palabra como profeta el martes, que te enseñe como maestro el miércoles, que salga a evangelizar por las calles el día jueves y que cuando le queramos pedir un consejo de padre, que se nos corporice en la habitación y nos dé un consejo en la intimidad. Ya, ma. O sea, la iglesia, somos embajadores del reino y hay personas que tenemos un llamamiento. Por eso es tan importante, y en la fragmentación de este mensaje les dije, permítanme echar un enfoque primero a cosas que claro que tenemos que cambiar, porque si los ministros no trabajamos en la posición a la que Dios nos llamó. Yo tengo un libro que escribí, se llama Leones en el Zoológico. Uno de los grandes problemas en la iglesia, o sea, usted sabe lo que pasa con un león, ¿verdad? Usted lo saca de la selva, es rey, lo saca de la selva, lo mete en una jaula y se terminó. Los niños se van a venir a sacar fotos y le van a tirar galletitas. O sea, nosotros no estamos para que nos saquen fotos y nos tiren galletitas. Nosotros estamos para tener autoridad y poder en el ámbito en donde Dios estableció. Y el apóstol tiene que estar en la selva, y el pastor en una congregación. Y el evangelista, por más que sepa predicar, no tiene que ser puesto como pastor. Puede abrir una obra, sí, pero un tiempito, chao, listo, andate a ser evangelista. Y si sos maestro, enseñá. O sea, que cada uno ocupe su rol. Si tenés un don de sanidad, ora por los enfermos, pero no que no te tengan que nombrar pastor ni que tengamos que escucharte predicar una hora si Dios no te ha dado esa gracia, porque cada uno tiene que funcionar en su don. Porque de pronto encontramos uno que tiene un don de sanidad, lo tenemos que escuchar una hora enseñando mal, porque todo lo que enseña está mal, para que después ore por los enfermos y se sane. Si alguno es profeta y profetiza, profetice. Porque hay profetas que yo los escucho predicar, perdóname, lo digo como maestro, como autoridad. Me doy cuenta de predicó 5 puntos y los 5 están mal, pero cuando profetiza y ministra baja al cielo. Yo reconozco lo que es, ocupate de lo tuyo, y si sos bueno, predica también, si no, no. Es como el hermanito y se ve a cantar para la gloria de Dios, pero cuando lo escuchás cantar, canta para el diablo. O sea, ya, ocupemos cada cual nuestro lugar y nuestro llamado. Y si alguien es pastor, no piense que el apostolado es un rango de autoridad eclesiástica y ahora ascendí, soy apóstol. Tiene que dar vuelta a todos los ministerios y el apóstol está abajo de todo, no está arriba. O sea, tenemos que dar vuelta a todos, somos servidores. Entonces, vos tenés que honrar, la gente tiene que honrar a los servidores, porque estoy para servirte, estamos para servir. Yo viajo a algún lugar, me pagan el pasaje, pero no es porque me llevan a una estrella de Hollywood. Yo voy para servir a los hermanos, voy para predicar, para ministrar, para ir a dar. Yo voy a dar, que después cuando fui, me den una ofrenda, me estén honrando. Y sí, yo acabo de venir de Estados Unidos, me voy 3 semanas de mi casa. No, son 3 semanas que no estuve con mi esposa, no estuve en mi casa, no dormí en mi cama, no comí en mi casa, o sea, y estuve dando y dando. ¿Qué quieres, que me venga de allá y me pague yo el pasaje? Es un absurdo. O sea, si hay un reconocimiento, y quiero decirle que cuando voy me honran. ¿Por qué? Porque gente de revelación entiende lo que significa la honra, y cuando vos honrás en el reino a los ministros, lo que estás haciendo es honrando a Dios. Y si lo haces con un corazón puro, honrando a Dios, déjeme decirle que nunca va a perder. Porque Dios honra a los que honran sus ministros, y Dios recompensa a los que siembran con fe, y a los que saben que una semilla se va de tu mano pero no de tu vida, y que no vas a perder nada de lo que diste cuando lo diste para Dios, no para el hombre. Porque a veces, la gente dice, ay, bueno, yo tengo un recurso, pero lo voy a dar allá porque hay necesidad y una familia pobre. A los pobres hay que ayudarlos, pero nunca siembren un pobre, no es que sea tan miserable. Y tenés que ser medio perverso para sembrar en un pobre. Al pobre tenés que darle y no esperar una cosecha. Vos tenés que sembrar en buena tierra si querés una cosecha. Y al pobre darle sin esperar nada a cambio. O sea, pero por otro lado, si a alguien le funciona, y ¿será que tiene demasiado? Le voy a dar a esa persona. A ver, si nos dejamos guiar por el Espíritu, vamos a respetar los diseños de Dios y vamos a actuar con honra, y tiene que volver. La iglesia del primer siglo, tristemente digo yo, que a veces estamos buscando ser como la iglesia del primer siglo cuando tendríamos que ser 2000 años mejor. Dios no cancela planes, pero espera generaciones que le entiendan, y yo ruego que esta generación pueda entender lo que Dios está queriendo hacer. Que miremos la iglesia del primer siglo, sí, miremosla para rescatar lo bueno, para darnos cuenta que había muchas cosas que estaban mal, pero comprendamos que ellos todavía no tenían el entendimiento del nuevo pacto entre nosotros, ni tenían el Nuevo Testamento escrito. Entonces, hoy vivimos otro tiempo. 2000 años de evolución nos tienen que haber hecho mejores. Resulta que mucha gente está dudando, no se congrega, no honra a su ministro, no reconoce la autoridad. No. Antes, si un pastor decía, Hoy tenés que tener cuidado con lo que decís, porque enseguida, bueno, vos metete con tus cosas y ocupate de tu vida, tampoco me vas a manejar. Entonces la gente hoy te dice, sí, pastor, el jueves vengo
y es todo un misterio, no se sabe si va a venir. Y cada vez parece, sí, no, lo que pasa es que se me hizo tarde, andaba cansado, me vale y me quedé. O sea, ya hoy cualquiera ya tiene razón, la mira desde casa y hago lo que quiero y no le puedo decir nada a nadie. Y si va a dar, y si no da, bueno, a mí no me gusta que me anden diciendo que dé, porque si no... La verdad, tenemos que recuperar el temor de Dios, el amor de Dios y la pasión de Dios, y entonces recuperaremos la honra, recuperaremos el temor, nos daremos cuenta que los hombres y las mujeres que Dios pone al frente de su obra, los pone Dios, y que cada vez que nosotros honremos eso, que nos conviene, a toda la iglesia le conviene tener ministros tiempo completo y que vivan bien, porque, o sea, ¿cuál es la idea de tener un ministro a tiempo completo? De que pueda pasar tiempo con el Señor. Y que ese tiempo redunde en unción y redunde en mensaje fresco, en palabra nueva, en que no tengamos que hacer 20.000 asignaciones que no son las correctas y que no nos diluyamos, que la unción no se nos pierda, sino que en tonteras y en planes domésticos, sino que podamos estar fervientes en el Espíritu, metidos en la presencia, ministrar bajo la unción y que la gente también recobre el temor de los diseños de Dios. No es como queremos. Cualquiera critica y no le importa si le está pegando al cuerpo de Cristo. Ojo, Moisés le pegó una piedra y no entró a la tierra. Y a una piedra le pegó. Sí, bueno, pero la piedra es que está bien, pero si el tipo vio una piedra, tampoco, a ver, si vos ves una piedra, ay sí, pero la piedra es Cristo. ¿Qué sabía Moisés de Cristo? Acá lo único que Dios le dijo, no le pegá a la piedra y se terminó el asunto. Le pegó a la piedra, no pudo discernir lo que no debía golpear y terminó mirando la tierra desde lejos. Amado, en este tiempo la iglesia no podrá enfrentar un sistema cada vez más perverso si no hace con temor lo que tiene que hacer, que recuperar, darle al Señor, al Espíritu de Dios, el diseño de la iglesia para recuperar el mandato y el gobierno de Dios, y con temor honrar a Dios, con nuestra entrega, con nuestro servicio y con nuestra honra a los ministros, porque si lo hacemos también vamos a estar honrando al Señor. Entonces, y los ministros debemos ocupar nuestro lugar, funcionar en la unción, porque esa autoridad será reconocida con poder. Entonces sí, la iglesia podrá ser la iglesia que necesitamos para entrar en este tiempo tan tremendo que estamos viviendo y que vamos a vivir con mayor intensidad. Desde ya, muchísimas gracias por permitirme esta plataforma para enseñar. Espero que esta palabra pueda llegar al corazón de ustedes y que por lo menos haya despertado en algunos la reflexión que necesitamos y que nos viene ante una palabra. Y como dijo Pablo, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Es decir, los que sabemos que cargamos la naturaleza de Cristo, que podamos sentir esto, que ya tenemos en el Espíritu y que debemos respetar, que es el diseño de Dios. Y si alguien no lo siente, bueno, pida revelación por qué, que Dios le corra los velos del corazón para darse cuenta por qué no respeta tanto la obra, el diseño, la congregación, los ministerios y todo eso, de lo cual hoy en día está desgastado de críticas de mismos hermanos, y el respeto por la autoridad que no existe en el sistema parece que se ha metido en la iglesia, y hoy tampoco hay un rango de autoridad digno a aquellas personas que estamos cumpliendo este ministerio. Los que han abusado de eso tienen que arrepentirse, y los que están haciendo las cosas como las tienen que hacer, amado, este tiempo Dios les hará recuperar la honra y la unción y el poder para que el reino pueda ser expandido como el Señor lo pretende en este tiempo. Les bendigo, mis amados, espero que haya sido de muchísima bendición y nos encontramos cuando el Señor así lo disponga en otra ocasión.